Hola, sed bienvenidos un domingo más a Guijarro Life, estos espacios siempre dedicados a la ufología en los que tratamos de aportar algo de luz a este difícil asunto. Ya sabéis que tenéis unas vías de comunicación por si queréis establecer contacto con servidor, ya sea a través de Facebook, de el bar de las redes que es Twitter, o si lo preferís también a través de Instagram. Tenéis en sobreimpresión cada una de las vías de contacto para que podáis establecer contacto con servidor. Hoy tengo un día de reencuentros además felices, porque la persona a la que vamos a dar la bienvenida a continuación y que va a compartir los próximos minutos con nosotros es, primero, una persona muy agradable. Es un ser humano, y eso es muy importante resaltarlo en una época en la que los valores parecen estar carentes de total sentido, ¿no? Y es un periodista de raza, doctor en ciencias de la información, que esto no todo el mundo lo puede decir, colaborador, reportero del espacio Cuarto Milenio en Cuatro Televisión con Iker Jiménez. No estoy hablando de otro que del ufólogo hispano-brasileño Pablo Villarrubia Mauso. Pablo, bienvenido a Guijarro Life. Bienvenido también, muchas gracias amigo, y además por palabras tan amables, tan bonitas, recordando una amistad de de décadas, no voy a Lo hablar cuántas, decíamos, ¿eh? lo decíamos antes, casi 30 años, tú me corregías Exactamente. 31, porque a Pablo Villarrubia lo conocí, bueno, mejor dicho, él nos conoció, porque estábamos Javier Sierra y yo en el despacho de José Antonio Campoy, que por aquel entonces era el director de Más Allá. Él incursionaba recién en el país y bueno, después terminó siendo una de las firmas consagradas no solamente de la revista Más Allá, sino también de la editorial EDAF, que fue quien te dio la oportunidad a nivel bibliográfico y quien te publicó un libro que ahora ha visto la luz de nuevo gracias a la iniciativa de Pablo Vergel en Ediciones Anómalas. Me refiero a este libro que lleva por título Las luces de la muerte y que va a ser objeto de análisis en los próximos minutos aquí en Guijarro Live. Ya sabéis que os agradeceré siempre que deis like a el canal para ayudar a su difusión, que compartáis en las redes sociales y si encima pues ayudáis al canal con las diversas opciones que tenéis debajo, pues serán siempre bienvenidas. Pablo, tú haces alusión precisamente en el prólogo actualizado, porque hay que decir que este libro es de 2003, en aquel lejano 2003, ¿verdad? El fenómeno ovni no estaba en este momento dulce, en esta perita que tenemos ahora los investigadores entre manos, que hemos visto transformar todo nuestro mundo, ¿verdad? Con el reconocimiento por parte de las instituciones de los Estados Unidos, donde dije digo, ahora dicen Diego, de la ciencia involucrándose, de la NASA. Bueno, yo me tengo que pellizcar, te lo confieso, muy a menudo para saber que todo esto no es un sueño, ¿no? Y tú decías que en 2003 el tema estaba a nivel de casuística de capa caída, que es verdad que no habían abducciones ni aterrizajes y que además los casos, y esta es mi primera pregunta, habían aumentado su nivel de extrañeza. ¿Por qué y para qué? Buena pregunta, amigo Josep. Mira, pasa lo siguiente, cuando en relación al libro, como tú dijiste, lo escribí en 2003 y Pablo Vergen en Reediciones Anómalas, que todos conocéis, que es un repositorio increíble de obras ufológicas clásicas, dije, mira, a Pablo, tengo que reescribir este libro porque han pasado casi 20 años y fíjate lo que ha cambiado la ufología, hemos vuelto a reinvestigar casos, he añadido otros, entonces yo diría que casi un 50% del libro, aquel libro original es nuevo. Pero claro, y como comentas, ¿qué pasó con la ufología a lo largo de todos esos años? ¿Qué pasaron con las abducciones? ¿Qué pasaron con eso? ¿Qué pasó con esos casos de alta extrañeza? Y fíjate, a mí es una de las cosas que más me intriga en ufología, aparte de todo el origen del fenómeno, que yo sigo siendo un clásico, pero añado también otras teorías, ¿no? Pero yo me pregunto qué habrá pasado, esos casos increíbles. Porque vamos a sentar bases, vamos a mojarnos. Pablo, tú
Ujú. Posiciónate. ¿Eres de los distorsión, sociológicos, o eres believer como yo? ¿Crees que hay la posibilidad de que hayan visitas de otros mundos? Soy believer. Y eso lo digo claramente, Josep. No voy a Bueno, esconderlo. yo Creo estoy que viendo hay. ya que en el canal van a haber 200.000 likes, ¿eh? Porque esto Bueno, es muy pues ahí, importante. claro. Y no puede dejar de ser. Tú que eres investigador de campo también, a pesar que conoces muchísimo de toda la cuestión teórica. Nosotros que nos hemos movido mucho por ahí, no podemos negar una realidad física incluso de fenómenos, pero Correcto. tampoco niego una realidad, una cuestión toda mental, o como la distorsión de Caravaca, que me parece muy interesante el trabajo que está haciendo Caravaca. Pero vamos a volver al tema. ¿Hay un elemento externo? Hay elemento que puede, como dice Caravaca, distorsionar o crear otras ideas, o como ya se hablaba antes, el mismo Vallée ya hablaba de esto en los años 70, ¿no? De sistema de control, claro que sí. Entonces yo creo que hay algo, vamos a ver, ¿son de este mundo, no son de este mundo? Es otra cuestión. Yo me acuerdo mucho, con mucha gratitud, de una entrevista que hice, para mí una de las más grandes en toda mi vida, a Alexander Kazantsev, Ah, qué el grande. padre de la astroarqueología, antes que Dani, Recordemos que Kachachev fue el célebre investigador del caso Tunguska y que tú tuviste oportunidad de conocerle. Creo que además publicaste el reportaje en Más Allá, si no recuerdo mal. exactamente, Josep, tienes muy buena memoria, junto con nuestro amigo Juan Antonio Sanz, querido amigo, periodista de Agencia F, que sabe ruso, lo encontramos milagrosamente ese hombre y decía lo siguiente, él preguntaba, maestro, de dónde vienen estos seres o lo que sea? Y él nos decía de la teoría de las supercuerdas. Estamos hablando del año 2000, 2001, que le fuimos a visitar, y él ya viejito, con 90 y tantos años, pero él seguía leyendo, y me decía, Pablo, mira, yo antes creía que lo de Tunguska, el supuesto meteorito que se estrelló en 1908, provocó una catástrofe allí en la taiga y todo esto, pues yo creía que venía en una nave de planeta Marte. Pero claro, en aquella época era normal que pensáramos así. Vivíamos en ese contexto de época de los viajes espaciales, de que Marte tenía una gran posibilidad de tener vida. Pero claro, yo fui evolucionando, fui leyendo, fui acompañando la ciencia. Y yo creo hoy en día que no vienen de Marte, que aquello que explotó allí posiblemente viene de un universo paralelo. Me parece que él hablaba de 14 universos paralelos en el ámbito de la teoría de Ujú. las supercuerdas, ¿no? Y me pareció fascinante, primero porque vi que era un señor que no se quedó estancado en el tiempo, evolucionó sin negar el fenómeno, claro, sin negarlo, pero se fue adaptando y amoldando también según la evolución de la ciencia. Porque Y vamos, fíjate, ya que te has posicionado y que hemos hecho alusión a este momento histórico que estamos viviendo gracias a, todo hay que decirlo, a los, digamos, quienes presionan, a los lobbies que están metidos dentro del Capitolio, del Congreso estadounidense, eh, se nos ha querido vender la moto del peligro para la seguridad nacional. Y claro, el título de tu libro son Las luces de la muerte, y aquí pueden encontrar un compendio de casos que ciertamente han constituido un peligro no para la nación, sino para los testigos. Y aquí está el efecto diferencial, el que tú aportas, el de ir a buscar al testigo, quien ha podido experimentar en carne propia eh, la brutalidad del fenómeno. Y hay una parte del libro que a mí me apasiona, que es lo que tú llamas luces vampiro, que tienen lugar años 77, 78 en la Amazonia, en el estado de Pará, donde dices que algunos de los alcaldes, algunos de los responsables decretan el estado de alarma. exactamente. Eso para mí, yo creo que es uno de los casos más importantes de la ufología mundial. Bueno, no lo digo yo, porque ya también está considerado el caso hasta en Estados Unidos, es reconocido. Y de hecho, ahora que has hablado del Pentágono y todo esto, es curioso porque nosotros estamos, y tú también, llevamos eso ya años 90, incluso antes, investigando el fenómeno. Y fíjate que yo empecé para escribir este libro, Luces de la Muerte, yo empecé ya a investigar casos a partir de 92 o por ahí, para después componer el libro y ampliarlo. Pues bueno,
Ya en esa época, como tú decías, ya había visitado la Amazonía, había hablado con testigos, con víctimas de esas luces vampiros que disparaban haces de luz sobre la población, que eran Y nativos. dejaban marcas, o sea, no era figurado. Eran de nada, dejaban marcas en el cuello, muchas veces como moratones, otras veces pequeños agujeros, y de ahí venía la creencia de vampiros, del vampirismo, porque allí existen los vampiros de verdad. O sea, los murciélagos vampiros son de esa región, son de Uh -huh. Centroamérica, de la Amazonía. Entonces la gente está acostumbrada. Pero claro, cuando ellos se topan con esas luces, objetos, ¿no?, de forma cilíndrica, discoidal, generalmente es cilíndrica, o entonces también en forma de neveras voladoras, como decían, neveritas voladoras. Pues claro, la gente se asusta, asocia aquello a alguna entidad, ¿no?, vampírica, y estas personas, además, no solo eso, los médicos que la atienden, como la doctora Belaide Cecín Carballo, que entrevisto para el libro, esta médica me decía que ella había detectado en el análisis de sangre de las víctimas, ella las atendía casi de forma instantánea, porque ya estaba en la isla de Colares. La isla de Colares era una zona de desembocadura del río Amazonas, donde había una serie de ataques brutales. Decía Pablo, la tasa de glóbulos rojos era muy baja en esas personas que eran atacadas. O sea, de alguna Qué forma, fuerte. el fenómeno vampírico, entre comillas, era real, porque había una alteración, digamos, de la fabricación, ¿no?, de los glóbulos rojos en estas personas. Había un elemento físico. Y ahora sí que vuelvo a lo que tú me mencionabas de Pentágono. Es que ahora, en abril de este año, sale la noticia, cuando sale el libro, justo ahí, de la casualidad, de que el doctor Christopher Green, que tú conoces muy bien, que has escrito sobre él, además de allí de Estados Unidos, que trabajó para el Pentágono, creo que entre el año 2010, a principio de 2010, 2012, hizo un informe para el Pentágono, ¿no?, que un estudio que sale en una revista especializada, que fue divulgada mucho más tarde, recientemente, diciendo que hubo efectos físicos sobre militares norteamericanos, especialmente de la USAF, donde estos objetos WAPs, como ellos llaman, produjeron a través de microondas, de radiación y otros elementos, digamos, de alteración digamos, metabolismo y de la fisiología humana, produjeron secuelas, incluso muertes. Y en ese mismo informe, en ese mismo artículo, él menciona casos, un montón de casos que aparecen en este libro, que ya está escrito, como digo, de hace años, pero actualizado. Entre ellos está el caso de 1957 del fuerte Itaipú, de soldados que fueron, 2 soldados que fueron quemados en Brasil, y habla de estos casos que tú mencionas de la Amazonia brasileña, de los casos que llaman también Operación Plato, investigada por militares brasileños, y te digo Claro. más, había agentes de la CIA en la Operación Plato. Es De hecho, que, fíjate, ahí quiero ir a parar, ya que mencionas a Kit Green, que es un hombre que estuvo vinculado a los servicios secretos pues por la década de los 70, es decir, más o menos en la época que tú estás refiriendo, estuvo en la Amazonia con Karl Puthoff. Karl Puthoff, que tiene una dilatada trayectoria dentro de los servicios secretos estadounidenses, vinculado a algunas experimentaciones parapsicológicas, metido en el ajo del Skinwalker Ranch, y además es uno de los emprendedores de esa famosa sociedad de la Academia de las Artes y las Ciencias de las Estrellas, estuvo recogiendo muestras de esas víctimas de chupa chupa. fíjate, tremendo, tremendo eso, ¿eh? Tremendo. Y yo tenía una información muy, no tengo detalles de esa historia. Además, me gustaría hablar contigo en otra ocasión sobre esto. Lo que sí que te puedo confirmar, porque me lo ha dicho Edson Boaventura Jr., que tú lo conoces, que tiene un canal también de YouTube, este gran investigador brasileño, amigo mío, uno de los mejores investigadores de campo de Brasil. Eso me lo cuenta él, y sale, pero más tarde, ya publicado, que en 2008 él recibe la visita de 2 norteamericanos. Bueno, él va al hotel donde están 2 norteamericanos que le buscan previamente, en 2008, allí en São Paulo, y uno de ellos era un ex miembro del MUFON, de la Mutual UFO Network, y el otro era un ex piloto de F-15, creo que de la Armada norteamericana. Y estos 2 individuos querían hablar con él, se presentaron como, bueno,
investigadores civiles que tenían interés en el fenómeno ovni, y preguntaron a él, le preguntaron sobre restos de ovnis y fotografías en colores de ovnis allí en Brasil. ¿Y tú crees que esto podría tener que ver con la Operación Prato, que también mencionas en el libro? Ahí vamos, no a eso, sino es más tarde, ahora, hace un año y medio, él no sabía de nada de quién eran, bueno, sabía la explicación que les dieron estos dos hombres, ¿no? Sale la noticia de que estos dos eran dos agentes de la Bigelow, ¿no? de Robert Bigelow, el famoso multimillonario. Qué fuerte. Exactamente, que sin decir que eran agentes de él, se presentaban, como digo, como civiles, estaban trabajando para el famoso proyecto del Pentágono, que en esa época estaba vigente, en 2008 ya, ¿no? Y entonces recabando información. ¿Qué querían ellos? Querían restos de ovnis, le preguntaban a Edson Boaventura por restos de ovnis y de las fotografías. De la poca información que pudo sacarles, porque no se expresaban mucho, ellos preguntaban más, lógicamente, que dar explicaciones, él pudo descubrir a Edson Boaventura de que el tema de las fotos, ellos tenían interés precisamente en la forma del halo, de los halos que se forman alrededor de los ovnis. Y entonces lo que le dijeron fue, bueno, es que a partir de la coloración, de la densidad y de otros estudios que podamos hacer con una buena foto, podemos determinar a lo mejor el tipo de propulsión de estos objetos voladores. Entonces ellos tenían interés en metamateriales, que hoy se sabe perfectamente que sí, ¿no? Y interés también en la propulsión, que es para dónde está orientada la ufología norteamericana desde siempre, yo casi diría, y actual más todavía, porque yo siempre la crítica que hago constantemente es que estamos viviendo la militarización de la ufología. Sí, señor. A partir de Estados Unidos y globalizarla. Sí, señor. Quedaremos poco más que escoria para ellos, los civiles, salvo aquellos que sigan su cuerda, que bailen, ¿no? a su ritmo, como algunos periodistas de Estados Unidos que conocemos perfectamente, algunos colaboradores de ellos, pero es una militarización total porque es a eso donde conduce, y lo estamos viendo ahora perfectamente con los mercaderes de la muerte de muchas empresas, ¿no? norteamericanas, como la famosa la principal que fabrica armas en Estados Unidos, ahora se me olvida el nombre. Sí, la principal, que eso están trabajando también con muchos de estos prototipos. Lockheed Martin, querías decir, ¿no? Lockheed Martin. La que más está implicada, ellos tienen mucho interés en esos metamateriales. De hecho, yo también menciono en Luces de la Muerte, aunque sea por encima, al doctor Olavo Fontes, que fue un gran médico, un gran investigador, que además trabajó con Estados Unidos. Él estuvo, pero trabajó con la APRO, que fue, fíjate, la APRO que sufrió también vigilancia por parte de autoridades norteamericanas, en aquella época, años 50. Entonces, lo que quiero decir que ahora lo que estamos viendo, esa locura toda, como tú decías, la NASA interesada, pero vamos a ver, de la NASA, la viuda del coronel Gilberto de Mello, que fue el que mandaba informes a la Embajada de Estados Unidos de casos brasileños a partir del Siwani, que fue una de las primeras comisiones investigadoras de fenómeno ovni en Brasil, ya en el año 69, la viuda me cuenta que su marido hacía un informe en portugués, otro en inglés, que mandaba primero para la embajada y también que se mandaba a la NASA en el año 69. Y ahora me vienen a contar, no, la NASA ahora está interesada. Ahora investiga, ¿no? Como si fuera una novedad. Lo que pasa es que ahora lo hace con luz y taquígrafos, entre comillas, porque también veremos hasta dónde llegan esos taquígrafos, y antiguamente esto era todo materia reservada. Estábamos con el tema de la Operación Prato, porque es que yo no sé qué tiene Brasil, pero allí habéis tenido de todo. Habéis tenido vuestro propio Roswell, habéis tenido vuestros accidentes, habéis tenido vuestra noche de los ovnis, con salida de 21 cazas, de varios cazas, 5 cazas persiguiendo a 21 objetos, que es diferente, la proporción es distinta. Secreto confidencial, comisiones de investigación, hay una labor de los ufólogos brasileños titánica, ahora hay una apertura incluso en el Congreso de nuestro común amigo Gervaev, que también está así como un poco raro últimamente en sus
disertaciones. ¿Qué tiene Brasil? ¿Podemos hablar que es una zona caliente o realmente había algo allí que podía ser del interés, no sé si energético, de cualquier fórmula para nuestros amigos visitantes? Buena pregunta, Josep. Primero, mira, primero es por extensión territorial. Yo creo que al tener una gran extensión territorial, las probabilidades o la probabilidad de que se vean más de estos objetos es más grande. Eso ocurre también con Rusia. Yo estuve 3 veces en la Federación Rusa y también en otros países colindantes. Y claro, aquello es maravilloso. Aquello es la Disneylandia, digamos, del misterio, porque hay de todo. Entonces, estamos, Estados Unidos, ¿por qué? Porque también hay una gran extensión territorial. Pero ojo, en ese top 10 que está Brasil, está España. En el top 10 de humanoides, España creo que está entre los 5 primeros del mundo. Y estamos hablando de un territorio pequeño, ¿no? Entonces está en España proporcionalmente a Brasil, en proporción, tiene más casos que Brasil. Uh Pero -huh. yo creo que también que en territorio, y eso lo dice Vallée, lo dicen otros investigadores, en que regiones remotas hay mayor posibilidad de que estos, digamos, objetos estén ahí a sus anchas, ¿no? Déjame que Campando te a sus interrumpa anchas. porque estoy viendo al humanoide que tienes a tus espaldas, Así. que claro, tiene un aspecto muy humano, muy antropológicamente, ¿no? Es antropológico. Eh, y tenéis ahí un caso, que es el caso Varguiña, Ujú. que ha dado últimamente que hablar, porque ahora no recuerdo quién dijo la teoría de que en realidad se trataba de un mendigo, de un borracho que estaba en la calle y que se le habría confundido en una especie de operación de nuevo psicológica con, con un extraterrestre. Bueno, Pablo, a estas alturas hay que ir a peregrinas explicaciones como la de mendigos confundidos. En qué momento estamos? sí, pobre, pobre. Y bueno, dijeron que era un jorobadito, que el pobrecillo le sacaron hasta una foto, le sacaron una revista, una cosa muy lamentable lo que hicieron, pero bueno, el caso Varginha, que ocurre en 96, ese arroz brasileño, y bueno, ahora está bien que preguntes por él, porque va a salir, yo creo que ya está a punto de estrenar un documental importantísimo que va a dar la vuelta al mundo y va a dar que hablar también en Estados Unidos. No me acuerdo el nombre del director, pero es un tipo muy importante, en Estados Unidos, y lleva ya 2 años haciendo viajes a Brasil, incluso llevando gente brasileños allí, y se ha documentado mucho, ha contado con gran parte también de este grupo de investigadores, entre ellos el mismo Ademar Jebaer, nuestro amigo Jebaer también que participa, y vamos a ver, yo estoy muy expectante por saber novedades de este caso en que supuestamente capturan, ¿no? Unos dicen 2, otros dicen 3 extraterrestres y que son llevados a Estados Unidos. Hay toda una investigación de un grupo, de dos, por lo menos 2 grupos de investigadores. Hay incluso la historia muy extraña, eso sí, Josep, de un soldado que participa en la captura de uno de esos seres, un militar del ejército brasileño, y este hombre acaba muriendo. Después de tocar a una de esas criaturas, acaba muriendo al cabo de, no sé si 3 o 4 o 5 días por una septicemia generalizada del cuerpo, una cosa muy rara. Y este pobre era un joven, ¿no? Muere en circunstancias muy extrañas y realmente hasta el mismo médico que lo atendió dije, esto es extraño. Y él toca, según sus compañeros, ¿no? Él tocó esa criatura, participa en el rescate de esa criatura. Entonces, el caso Varginha, como digo, hay también un componente de un ovni, un supuesto ovni estrellados. Ahí sí que hay más polémica, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero casi toda la comunidad ufológica es ecuánime en afirmar que hubo capturas de seres, fueron llevados a Campinas, fueron examinados por Madame Pallares, que es un médico forense muy importante que participó en la identificación de cadáveres, pero también de forma muy extraña porque dicen que él manipuló algunos cadáveres de políticos, bueno, y que estos cadáveres estuvieron en la Universidad de Campinas, muy importante en Brasil, y llevados por un avión militar. Además, curiosamente, en aquellos mismos días en que estaban los cuerpos en Campinas, hubo una reunión de altos mandos militares estadounidenses con brasileños en São José dos Campos. No estaba muy lejos, en el mismo estado de São Paulo, y qué casualidad, ¿no? De que esos militares estaban por allí y de pronto en un avión militar supuestamente estos cuerpos son llevados a Estados Unidos.
¿Qué quiero decir con esto una vez más? La predominancia, el poder de abarcar, querer abarcar todo Estados Unidos, dominar todo, acaparar todo, quedarse con todo, lo que estamos viendo, ¿no? Una ufología actual. Hay otras ufologías, a mí me gusta mucho la francesa, por ejemplo, de nuestros vecinos aquí, incluso la española, si no hubiera tantas discusiones entre nosotros mismos aquí en España, por la teoría de aquí, de otro, que a mí me gusta tu teoría, la otra, a mí me gusta todas, porque si cada una aporta algo, un granito de arena. Entonces, ahora los americanos están muy preparados en todos los sentidos, claro, desde el punto de vista tecnológico. Ellos van a llevar, desgraciadamente, No, y porque también han llevado siempre la voz cantante, ¿no? Siempre han sido la referencia en cuanto a investigación, más allá de que es verdad que la ufología francesa en un momento determinado cogió, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos nunca han sido de escuchar a otros lugares, ¿no? Pero ya que estamos en Varguiña y concretamente en el caso en que una de las personas muere consecuencia de su proximidad o de su contacto con estos objetos, nos trae al tema foco de tu libro, de las luces de la muerte, que no lo he dicho, pero está prologado por un amigo común, que es Miquel Bibiloni. Hombre, maestro, de verdad, Al que yo gracias por conocí, recordarlo. a Miquel lo conocí precisamente porque estaba llevando a cabo un estudio sobre los efectos físicos que los ovnis causaban sobre los testigos. Es un tío, a mí me parece excepcional, te deja maravilloso también en el libro, pero claro, es que tú empiezas a desgranar, no he contado las páginas, son casi 400, ¿no? Sí, casi 400 Sí, páginas las que como tiene el libro, 422, sí, 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 y, pero está y gordito. todos son casos donde las interacciones son terribles. Y hay un caso que a mí me apasiona, que tú has estudiado a fondo, no, lo siguiente, que es el caso de Morro do Bitem, el de las máscaras de hierro, de plomo o máscaras de chumbo, que decís en portugués, que a mí me parece fascinante, porque tú has llegado al fondo de esa cuestión. Claro que sí, Giuseppe, y yo sé que a ti te gusta mucho también porque tú eres uno de los principales investigadores del caso Tarrasa, aquí en España, otros casos también, curiosamente con algunos paralelos, ¿no? Muy llamativos y muy Sí, impactantes, ¿no? Porque en España hubo suicidios, aquí también se consideró la posibilidad de que hubiera sido un suicidio. Este caso de máscaras de chumbo, máscaras de plomo, o do morro do Vintém. El morro allí de Brasil, de Río de Janeiro, son los cerros, ¿eh? Una región muy peligrosa de Río de Janeiro, donde en el año 66 dos jóvenes de veintitantos y 30 años, creo que el otro, eran técnicos en radio, en televisión, ellos conocían electrónica, técnicos en electrónica de aquella época, y esta gente, fíjate, intentan entrar en contacto con entidades supuestamente de Ganímedes. Otra vez volvemos a Ganímedes y antes de Sisto Paz también, ¿no? Existo ya en los años 70, Ganímedes se convirtió, digamos, en un referente para todos, para muchos, ¿no? Contactados también. Eso es otra cosa que me fascina, porque de repente de Alpha Centauri, porque de repente de las Pleiades, ¿no? Y estos jóvenes querían, ellos, fíjate, fueron también uno de los precursores, bueno, antes los precursores reales, yo creo, de este tipo, a pesar que puede haber otros, de este tipo de contactismo a través de la Ouija. Atención, sí, ellos porque yo tengo entendido que ellos empezaron en el espiritismo. exactamente. Realmente estaban asociados en una agrupación espírita y tenían contactos, bueno, con el más allá, que es muy típico además en Brasil, ese tipo de religión o de movimiento. Exacto, y ellos, fíjate, ellos fueron precursores en el sentido, en Brasil por lo menos, de contactar a través de la Ouija, del vaso, ¿no? De la Ouija, en un centro espiritista, con entidades de Marte y de Ganímedes, también de este satélite de Júpiter que hoy la NASA, ¿no? Quiere investigar, tiene mucho interés en investigar por posibilidades de vida. Entonces, ellos tienen un encuentro previa cita, digamos, que reciben un mensaje en una de esas secciones espiritistas, de que ellos deben ir hasta el Morro do Vintém, en ese cerro, en esta montaña, ahí un poco, bueno, selvática en aquella época, peligrosa también, porque allí merodeaban maleantes, era un lugar donde incluso arrojaban cadáveres de gente asesinada en esa Jolín. época.
Y fíjate, ellos trajeados, estos chicos, gente inteligente, estudiosos, suben la montaña con máscaras, con una antifaces de plomo, ¿no? Y forjados por ellos mismos. Es una cosa muy alquímica, ¿no? Yo hasta pensé en esa posibilidad de la alquimia de transformar el plomo en oro, ¿no? Algo por ahí viene, ¿no? De esta conexión ancestral, ¿no? Con otros pensamientos, con ese inconsciente colectivo de la magia, ¿no? Y ellos se ponen ese antifaz, se tumban en la montaña, esperando el contacto que descendiera. Para ellos querían viajar, como en los casos de España, ¿no? De Tarrasa también, y querían esperar ese contacto y de pronto lo que se les, unos niños, un niño al día siguiente encuentra los cuerpos, pero no es hasta 2 días después que los bomberos acuden hasta la montaña, porque era difícil subir entre, imagínate, allí en el matorral con machetes y todo, y encuentran los dos cuerpos mirando. Que ya es raro, si me lo permites, que ni siquiera las alimañas se hubieran hecho con los cuerpos. Eso es cierto, porque Jacques Vallée, y después yo hablé con un investigador también, que ya, desgraciadamente ya ha fallecido, estuve hablando con él, que acompañó a Vallée en esa, cuando él fue en los años 80, creo al principio de los años 80, le acompañó porque hablaba francés, este investigador, y ellos seguían, aquel año 82 seguía el lugar donde había muertos sin crecer absolutamente nada. No Ah. se, no se acercaban, cuando dice, alimañas. Hay fotos. Yo creo que, no sé, yo creo que publiqué algunas de estas fotos en el libro también, aquí en Luces de la Muerte. Eso es una cosa muy intrigante. Yo hablé con los principales investigadores del caso, nos acercamos hasta el Morro de Vintén junto con nuestro querido amigo Claudio Suenaga, que a ver si un día puedes entrevistarle, está allí en Japón, el gran historiador con el que hemos hecho muchas investigaciones de campo allí en Brasil. Pero nos dijeron, nos disuadieron, nos dijeron, vosotros estáis locos, queréis subir a Morro de Vintén, si esto es un nido de narcotraficantes, es un lugar donde matan a la gente por nada y arrojan los cadáveres, seguía siendo un lugar maldito, ¿no? Pero bueno, conseguimos hablar, como digo, con los principales investigadores de casos, periodistas, detectives, y todos mantuvieron esa alta extrañeza. Claro, hubo también las autopsias de los cuerpos, porque creyeron que pudieron haber sido envenenados, ellos se autoenvenenaron, ¿no? Claro, pero la autopsia era igual de confusa, porque si no estoy equivocado, decían que era una especie de muerte súbita, ¿no? Exacto, decían que podía haber sido una muerte súbita, pero claro, alguna sustancia tuvo que provocarlo. Pero en los análisis no encontraron, de las vísceras no encontraron nada. Pero claro, Saluar, el nombre de investigador, apellido de investigador que me pasó una serie de informaciones importantísimas, que vivía allí en Niterói, desgraciadamente falleció. Saluar me dijo que aquello fue un desmadre también, porque la policía no estaba muy bien preparada, y de hecho las vísceras de los dos desgraciados amigos y jóvenes ingenieros electrónicos, especialistas en electrónica, fueron depositadas en unas latas en que por la noche vinieron posiblemente unos perros y empezaron a alimentar, a comer aquellas vísceras. Entonces el material que quedó a lo mejor ya estaba contaminado, estaba adulterado o quedó muy poco, y hubo una serie digamos, de mala praxis, ¿no? En ese análisis. Pero hay un elemento a favor, digamos, de la hipótesis extraterrestre. Y ese me parece muy fuerte. Aparte de que los cuerpos, ¿no? Donde estuvieron los cuerpos, no creció nada más, que eso ya es intrigante por sí mismo. Resulta que hubo una señora, de la alta sociedad carioca de aquella época, una tal Teresinha, que junto con otros, creo que 2 o 3 niños, 3 hijos que la acompañaban aquella misma noche, pasando al lado del Morro Vintén, sobre las 10, creo que 10 y media de la noche, que era la hora en que estaban los jóvenes allá arriba, los electrotécnicos estaban allí para mantener ese contacto. Ella observa, y los niños, un objeto luminoso, no pequeñito, mucho más grande que la luna, justamente sobre el Morro do Vintén, y lanzando luces, destellos luminosos sobre la cima de este morro, de este cerro. De hecho, hay fotos en revistas brasileñas de la época de un niño haciendo el dibujo del ovni, la madre al lado, y no hace mucho yo vi una entrevista, 2 o 3 años,
localicé por YouTube una entrevista a la niña, ya adulta, claro, refrendando lo que ella había visto en el año 66. Claro, eso ya te deja con la mosca detrás de la oreja, ¿no, amigo Giuseppe? Ese tipo de cosas. Claro. Pues digo, yo actualicé este caso, como te digo, lo escribo en 2003 para, en la primera edición Luces de la Muerte, y lo he ampliado incluso con declaraciones del detective, el principal detective del caso, que siguió toda su vida. Le contrataron en aquel momento para investigar el caso, y él por su cuenta, hasta su muerte, que creo que fue hace nada, en 2018 o 2019, siguió investigando y diciendo que había algo allí muy raro que había pasado. Y el que tenía, imagínate, un detective que esté en Río de Janeiro, que son lugares donde hay más muertes en todo el planeta, que le parezca raro una muerte como esta, ya es, ¿no? Ya es señal de que realmente algo ahí realmente extraño ocurrió. Sin lugar a dudas. Hablamos con Pablo Villarrubia, autor de Las luces de la muerte. Le podéis ver muy a menudo en la televisión, en Cuarto Milenio. Tiene también su canal de YouTube, que lo tienes un poquito descuidado. Estás un poco como yo, ¿eh? Necesitas en este caso prodigarte más en las redes sociales. Y bueno, hemos tenido una Sí, entrevista, yo diría que magnífica. Se me ha hecho corta, no, los siguientes. Nos quedan aquí como 400 páginas más por detallar. Y yo quiero agradecerte enormemente la deferencia que hayas tenido de estar esta noche con nosotros, Pablo. Para mí, Giuseppe, ya sabes, un placer, un honor, amigo, en este canal que yo te sigo, y a mí me parece de los mejores que podemos encontrar en YouTube, con seriedad y rigor que siempre has demostrado en ufología. Eso es de agradecer, amigo. Viniendo de ti es un piropo. Muchísimas gracias, Pablo. Y a todos vosotros, pues nada, deciros que muy pronto estaremos de nuevo aquí en el aire, tratando de aportar más luz a los temas que tienen que ver con los UAP, los fenómenos aéreos no identificados, nueva nomenclatura que nos ha proporcionado el Pentágono para los ovnis de toda la vida. Recordad, like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Hasta pronto.